Hoy vamos a hablar sobre el asma, una enfermedad que en primavera sobre todo tiene un pico de incidencia bastante importante. El asma, como se puede saber, es una enfermedad crónica que en ocasiones puede llegar a desaparecer. Es una patología que afecta sobre todo a los bronquios, que están en el aparato respiratorio, que son los conductos que en forma de algo se van ramificando a través de los pulmones y hacen que conecten estos pulmones con el aire del exterior. Con el asma lo que se produce es una inflamación a nivel de estos bronquios que se produce ante diversas circunstancias o ante la exposición a ciertas sustancias que causan esta obstrucción bronquial. Esta patología tiene un curso que suele ser variable y oscila en periodos de máxima incidencia. Es una enfermedad bastante frecuente y llega a afectar en torno al 5, del 5 al 15% de la población. Hay una serie de factores ambientales y sociales que también influyen y, por ejemplo, en España hace que a nivel de adultos entre el 5% lo padezcan y en los niños entre el 8 y el 10%. A edades más juveniles y más infantiles, el género masculino es el principal padecedor de esta enfermedad, pero a medida que pasamos los 40 años es la mujer la principal afectada de esta enfermedad asmática. Al entrar en contacto nuestro organismo con las sustancias, con los alérgenos, lo que nuestro cuerpo hace al reconocer estas sustancias como patógenas externas, se liberan a través de una serie de sustancias químicas, unos mediadores químicos, que a través de los eosinófilos, los linfocitos y los mastocitos hacen que luchen contra estas sustancias externas, ¿no? Esto hace que los bronquios se inflamen. Y esto hace esta inflamación que se estreche el conducto y se irriten las paredes, dificultando la salida del aire a los pulmones. Hace falta no solo entrar en contacto con estas sustancias que pudiera ser, como por ejemplo el polen, los ácaros, ciertas sustancias químicas, o enfermedades infecciosas respiratorias, el humo, el tabaco, ejercicio, la contaminación atmosférica. Pero aparte de todo esto hace falta una cierta predisposición genética para que este fenómeno se lleve a ese producto. Para saber si tenemos asma o no, sobre todo tenemos que fijarnos en la clínica. Dentro de la clínica típica de esta enfermedad sería aquella que va entre, por ejemplo, sensación de ahogo o disnea, tos repetitiva, que suele ser seca y persistente, pito en el pecho, que en el argot de la medicina se conocen como sibilancia, sensación de tirantez en el pecho. Esta clínica suele darse sobre todo o bien con el ejercicio físico o por la noche. Está demostrado que con estas circunstancias las crisis son mayores. Y luego hay también una serie de fenómenos entre las crisis y empeoramientos que en el asma se conocen como exacerbaciones. Ante la sospecha del asma, sobre todo para el diagnóstico hay que medir la función pulmonar y para eso tenemos que utilizar la espirometría. La espirometría es una prueba que se suele hacer a través de la enfermedad del centro de salud que consigue ensoplar a través de un tubo. En esta espirometría en el asma lo que tenemos que medir sobre todo es la capacidad pulmonar y el volumen de aire expulsado en el primer segundo. Con estos parámetros lo que luego tenemos que hacer es la misma prueba pero después de administrar un broncodilatador. Y vemos si después de este medicamento, el tratamiento broncodilatador, comparamos ambas exploraciones y si la obstrucción se reduce, se confirma de esta manera el asma, ya que se demuestra que hay una reversibilidad de la obstrucción bronquial que es clave para el diagnóstico del asma. Existen además otras formas indirectas de poder diagnosticar esta enfermedad, entre las que podrían estar, por ejemplo, las mediciones del flujo expiratorio máximo, o el pico expiratorio de flujo, o las pruebas de hiperrespuesta bronquial, o la fracción de óxido nítrico exhalado. El asma se clasifica sobre todo en dos grupos. Por un lado, si nos atendemos a la gravedad y en otro, en función del control. Dentro de la gravedad distinguimos el asma leve, el moderado o el grave, que esto se hace en función de la intensidad de los síntomas o de la necesidad de utilizar medicamentos o de la limitación para la realización de las actividades cotidianas o los periodos que pasan entre exacerbación y exacerbación. Si nos atendemos al criterio del control para hacer la clasificación, podemos decir el asma bien controlado, el parcialmente controlado o el no controlado, que sería la capacidad de poder hacer una vida normal.
Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento de las crisis asmáticas. Antes de nada, pues lo más importante sería evitar que nuestro cuerpo entrara en contacto con los alérgenos y los desencadenantes de las crisis. En caso de necesidad, pues haría falta una serie de medicamentos que en función de la escala serían los siguientes. Por un lado estarían los broncodilatadores, que hay de acción rápida y de acción prolongada. Los de acción rápida suelen tener el envase de color azul y su efecto se consigue sobre todo a los 3 y 5 minutos de su inhalación. No tiene acción preventiva y lo único que hacen es abrir el bronquio transitoriamente. Los broncodilatadores de acción prolongada duran en torno hasta 12 horas y suelen ser de envase o verde o azul. Y hay que usarlos combinados con los siguientes fármacos. Los siguientes fármacos que serían, por ejemplo, los antiinflamatorios. Los más importantes, los glucocorticoides inhalados, que suelen tener un envase marrón, rojo o naranja. Tardan en hacer más efecto, pero estos fármacos sí quitan la inflamación, por lo tanto serían el medicamento más importante y más eficaz para el tratamiento. Aparte de los glucocorticoides inhalados, están también los orales, que sobre todo se reservan para las crisis más serias y más graves. Y luego también están, por ejemplo, otro tipo de fármacos, otras familias, como el antagonista de los receptores de los glucotrienos, entre los que está el Montelukast. Y luego también están ciertas vacunas, como serían para las inmunoterapias con alérgenos, pero eso serían para los casos más abigarrados y de más difícil control. Para la crisis, por lo tanto, en función de la crisis y de la gravedad, podemos distinguir varios tratamientos. Siempre, ante una crisis, lo más importante es, sin demora, iniciar el tratamiento. Si la crisis es leve, pues quizás serían suficientes broncodilatadores de acción rápida y aumentar la dosis de glucocorticoides inhalados. Si las crisis ya son moderadas, pues habría que dar 4 inhalaciones pues, seguidas de broncodilatadores de acción rápida y si no mejoría hay que acudir a urgencias. En las crisis graves, pues de nuevo tenemos que repetir la dosis cada 20 minutos de inhalado. Tenemos que pasar también a corticoides orales y en el hospital hay que dar oxígeno, broncodilatadores y glucocorticoides. Y al alta pues habría que asociar glucocorticoide inhalado y un broncodilatador de acción prolongada, incluso cortisona oral durante 7 o 10 días. Es muy importante también en cuenta que las personas asmáticas suelen interactuar con fármacos como los antiinflamatorios o la aspirina en un 10% de los casos y generar nuevas crisis, por lo que en estos pacientes asmáticos lo que se recomienda como tratamiento para el dolor y antiinflamatorio sería el paracetamol, en una dosis no mayor de 650 miligramos. Y si hace falta antiinflamatorios, pues se podría utilizar glucocorticoides o antiinflamatorios de nueva generación como el Celecoxib o el Meloxicam. Como repaso rápido, yo creo que vamos a cerrar este video tutorial con una serie de claves, de recuerdos, de pinceladas que hay que tener en cuenta. Los asmáticos pueden hacer deporte, pero no se conviene hacerlo en días por los que las crisis son graves. En condiciones normales, pues se conviene dar una dosis de broncodilatador rápido 15 minutos antes de la realización del ejercicio. El fármaco más importante, como hemos dicho antes, para el tratamiento serían los glucocorticoides inhalados, ya que curan la inflamación bronquial. Las modificaciones del tratamiento tienen que ser supervisadas por un sanitario, aunque el paciente con asma controla y sabe manejar, siempre se aconseja la supervisión para un buen control final de la enfermedad. Y pautas cortas de corticoides orales no son malas. Hay que descartar el mito de que los corticoides son malos. Y nada, en principio este es el video tutorial que quería hablar para tratar el tema del asma. Como veis, es un tema ligero pero bastante prevalente que creo que puede ser de utilidad porque siempre o hemos padecido o conocemos de alguien que pueda sufrir una crisis de esta y nos puede ser de utilidad saber cómo afrontar este tipo de patología. Nada, espero que haya sido de utilidad y como siempre, si te ha gustado te puedes suscribir, darle a me gusta, compartirlo en las redes sociales o suscribirte en el canal de YouTube a través del www.juantoralco. Pues nada, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente video tutorial, espero sea pronto. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.